Las calles empedradas de Guanajuato brillaban bajo la luz de la luna, mientras el detective Alejandro Ruiz realizaba su ronda nocturna por el centro histórico. A sus 35 años, era uno de los investigadores más respetados de la policía estatal, conocido por su instinto agudo y su dedicación inquebrantable al deber. Sin embargo, esa noche de octubre cambiaría el curso de su vida para siempre. El Museo Regional de Guanajuato, ubicado en la antigua Alhóndiga de Granaditas, había sido objeto de una serie de robos sofisticados que tenían desconcertada a la policía local. La capitana Isabel Morales, superior inmediata de Ruiz, había asignado un equipo especial para investigar los incidentes, pero después de 3 meses seguían sin pistas concretas. Carmen Vargas, la curadora del museo, una mujer de mediana edad con un conocimiento enciclopédico del arte colonial, trabajaba estrechamente con los investigadores. Sus informes detallados sobre cada pieza robada revelaban un patrón intrigante. Solo se llevaban objetos específicos, ignorando piezas de mayor valor comercial. El equipo forense, liderado por el doctor Francisco Torres, había encontrado algo peculiar en las escenas de los robos. No había huellas, no había fibras, no había evidencia física de ningún tipo. Era como si los objetos simplemente se desvanecieran en el aire. La única pista consistente era un sutil aroma a jazmín que permanecía en el lugar. La noche del cuarto robo, Alejandro se encontraba realizando vigilancia encubierta en el museo cuando captó un movimiento en las sombras. Una figura esbelta se deslizaba con gracia felina entre las vitrinas. Sin pensarlo 2 veces, comenzó la persecución, pero la intrusa parecía conocer cada rincón del edificio mejor que él mismo. En su persecución, Alejandro se encontró cara a cara con la ladrona en uno de los balcones internos del museo. La luz de la luna iluminaba su rostro. Era una mujer joven, de unos 28 años, con rasgos delicados y ojos verdes que brillaban con inteligencia y desafío. Se presentó como Marina antes de desaparecer en la noche, dejando tras de sí solo el eco de su risa y ese distintivo aroma a jazmín. El sargento Roberto Méndez, compañero de años de Alejandro, notó un cambio en su comportamiento después de esa noche. El detective, normalmente metódico y concentrado, parecía distraído, perdido en sus pensamientos. Lo que Roberto no sabía era que Alejandro no había reportado su encuentro con Marina. La investigación se complicó cuando Ana López, especialista en arte del museo, identificó que todas las piezas robadas tenían una conexión histórica. Pertenecían a una colección privada que había sido confiscada durante la Revolución Mexicana. La familia original, los Montero, había estado intentando recuperar las piezas por medios legales durante décadas. El teniente Carlos Vega, del Departamento de Delitos Patrimoniales, comenzó a investigar la conexión Montero. Sus archivos revelaron que la última heredera de la familia había muerto sin descendientes hace 5 años, dejando un misterioso testamento que nunca se hizo público. Marina volvió a aparecer una semana después, esta vez en el mercado nocturno de Guanajuato. Se sentó junto a Alejandro en un café como si fuera lo más natural del mundo. Su conversación, aunque aparentemente casual, estaba cargada de tensión y significados ocultos. Ella le habló de injusticias históricas y tesoros robados, mientras él luchaba entre su deber como policía y su creciente fascinación por ella. La doctora Elena Ramírez, psicóloga de la policía, comenzó a notar cambios en los informes de Alejandro. Sus descripciones de los casos se volvieron más personales, más emotivas, alejándose de su habitual estilo objetivo. Cuando intentó discutirlo con él, Alejandro se mostró evasivo. Los robos continuaron, pero ahora seguían un patrón diferente.
Cada objeto sustraído era reemplazado por una réplica exacta, tan perfecta que solo los expertos podían detectar la diferencia. El falsificador debía ser un maestro en su oficio, según el restaurador del museo, Miguel Ángel Soto. La capitana Morales estaba cada vez más frustrada con la falta de progreso en el caso. Decidió traer refuerzos de la Ciudad de México. La detective Laura Quintana, especialista en crímenes de arte, conocida por su capacidad para resolver casos aparentemente imposibles. La llegada de Quintana coincidió con un descubrimiento perturbador. Alguien había estado accediendo a los archivos confidenciales del caso usando las credenciales de Alejandro. La especialista en sistemas, Patricia Ortiz, rastreó los accesos hasta una computadora en un café internet del centro histórico. La investigación tomó un giro dramático cuando el equipo de la detective Quintana descubrió una red de túneles coloniales bajo el museo, algunos de los cuales no aparecían en los planos oficiales. El arqueólogo Javier Mendoza, experto en estructuras coloniales, fue llamado para examinar los pasadizos, encontrando evidencia de uso reciente. Marina comenzó a aparecer en la vida de Alejandro con más frecuencia, siempre en momentos y lugares inesperados. Sus encuentros, aunque breves, se volvían cada vez más intensos. Ella le revelaba fragmentos de información sobre su pasado. Había crecido en un orfanato, aprendiendo el arte del robo para sobrevivir, pero ahora trabajaba para alguien con un propósito mayor. El sargento Méndez, preocupado por su amigo, comenzó a seguir a Alejandro discretamente. Sus informes a la capitana Morales revelaban patrones de comportamiento irregular. Reuniones nocturnas en lugares apartados, llamadas telefónicas desde teléfonos públicos, visitas frecuentes a una librería antigua en el Callejón del Beso. La librería resultó ser propiedad de Ernesto Valenzuela, un anciano de 75 años que había sido profesor de historia en la Universidad de Guanajuato. Sus registros mostraban una obsesión por la familia Montero y sus conexiones con la Revolución Mexicana. La detective Quintana descubrió que Valenzuela había estado en contacto con varios expertos en falsificación de arte. El equipo forense, bajo la dirección del doctor Torres, encontró algo inquietante en las réplicas. Contenían materiales que solo podían obtenerse en un laboratorio específico de restauración en Ciudad de México. La doctora Gabriela Ruiz, directora del laboratorio, reconoció haber vendido los materiales a una mujer que coincidía con la descripción de Marina. La tensión aumentó cuando el guardia nocturno del museo, Pedro Sánchez, fue encontrado inconsciente durante su turno. Aunque no recordaba nada del incidente, las cámaras de seguridad mostraban una figura familiar con aroma a jazmín. El análisis toxicológico, realizado por la doctora Carmen Ortiz, reveló trazas de un sedante poco común. Alejandro se encontraba cada vez más dividido entre su deber y sus sentimientos. Marina le había confiado que los robos eran parte de un plan para exponer una conspiración histórica que involucraba a Mil y a algunas de las familias más poderosas de Guanajuato. Las pruebas que ella le mostró sugerían que el museo exhibía piezas robadas no solo a los Montero, sino a varias familias durante la Revolución. La detective Quintana, siguiendo su intuición, investigó los registros de adopción del orfanato mencionado por Marina. Descubrió que una niña había sido adoptada en circunstancias sospechosas por una pareja relacionada con la familia Montero, pero los registros habían sido alterados deliberadamente. El profesor Valenzuela fue encontrado muerto en su librería, aparentemente por causas naturales. Sin embargo, la autopsia realizada por el doctor Torres reveló trazas del mismo sedante usado con el guardia. Entre sus pertenencias
encontraron un diario codificado que contenía información sobre la verdadera identidad de Marina. La capitana Morales recibió presión de sus superiores para resolver el caso rápidamente. El secretario de Cultura del Estado, Ricardo Velasco, estaba preocupado por el impacto de los robos en el turismo. Sin embargo, sus reacciones cuando se mencionaba a la familia Montero llamaron la atención de la detective Quintana. Alejandro comenzó a recibir amenazas anónimas. Fotografías de sus encuentros con Marina aparecían en su escritorio, junto con recortes de periódicos sobre policías corruptos que habían sido eliminados. El análisis de las fotografías, realizado por el técnico forense Manuel Ríos, sugería que habían sido tomadas desde el interior del departamento de policía. La investigación se complicó aún más cuando el restaurador Miguel Ángel Soto confesó que había estado ayudando a crear las réplicas. Según su testimonio, lo hacía bajo amenaza. Alguien había secuestrado a su hija adolescente, Teresa, y le enviaba pruebas de vida semanalmente. La detective Quintana conectó los puntos. Las adopciones sospechosas, los registros alterados, las amenazas internas. Todo apuntaba a una conspiración que iba más allá de simples robos de arte. El secretario Velasco parecía estar involucrado, al igual que varios miembros prominentes de la sociedad de Guanajuato. Marina reveló finalmente su verdadera identidad a Alejandro. Era la última heredera de los Montero, oculta durante años para protegerla de aquellos que habían asesinado a sus padres. Su misión no era robar las piezas, sino exponer la red de corrupción que había permitido el expolio de numerosas familias durante y después de la Revolución. La investigación alcanzó un punto crítico cuando la detective Quintana descubrió una caja fuerte oculta en la oficina del secretario Velasco. Los documentos encontrados, analizados por la grafóloga Sandra Martínez, revelaban una red de sobornos y extorsiones que se remontaba a 3 generaciones. Alejandro, trabajando en secreto con Marina, comenzó a documentar las conexiones entre los robos actuales y los crímenes históricos. El historiador Diego Fuentes, especialista en el período revolucionario, confirmó que las piezas robadas coincidían exactamente con el inventario original de las familias despojadas. La capitana Morales recibió una visita inesperada de Lucía Montero, una anciana que había sido sirvienta de la familia original. Su testimonio, grabado por la oficial Julia Campos, revelaba detalles escalofriantes sobre la noche en que los padres de Marina fueron asesinados. El equipo forense, dirigido por el doctor Torres, reexaminó el caso del asesinato de los Montero. Las nuevas técnicas de análisis, aplicadas por la especialista en ADN Rosa Mendoza, encontraron coincidencias entre evidencia preservada y el ADN de actuales funcionarios del museo. Marina planeaba su golpe final: recuperar un documento histórico oculto en una bóveda secreta del museo. Este documento, según el profesor Valenzuela, probaba la conspiración para despojar a las familias revolucionarias de sus patrimonios. El plan requería la cooperación de Alejandro desde dentro. La detective Quintana, sospechando de la participación de Alejandro, instaló dispositivos de seguimiento en su vehículo. El técnico en vigilancia, Roberto Vega, registró todos sus movimientos, incluyendo encuentros nocturnos con Marina en el Callejón del Beso. El secretario Velasco, sintiendo que el cerco se cerraba, ordenó la destrucción de evidencia. Sin embargo, su asistente personal, Carolina Durán, había estado copiando documentos durante meses, creando un archivo de respaldo que entregó anónimamente a la policía. La noche del golpe final llegó durante la inauguración de una nueva exposición en el museo. Marina, infiltrada como camarera, y Alejandro, en servicio oficial,
ejecutaron un plan elaborado para acceder a la bóveda secreta. El equipo de seguridad del museo, dirigido por Francisco Mora, no sospechaba nada. Sin embargo, el secretario Velasco había tendido una trampa. Agentes corruptos, liderados por el comandante Raúl Ortiz, esperaban para interceptar a Marina. El enfrentamiento que siguió reveló que varios oficiales de alto rango estaban involucrados en la conspiración. La doctora Elena Ramírez, que había estado analizando los perfiles psicológicos de todos los involucrados, identificó un patrón de comportamiento entre los conspiradores. Todos habían estado involucrados en casos previos de corrupción que fueron encubiertos. El enfrentamiento en el museo se convirtió en un caos cuando Marina logró acceder a la bóveda. Los documentos que encontró, fotografiados por el técnico forense Pablo Ruiz, proporcionaban evidencia irrefutable de décadas de corrupción y crímenes. Alejandro se vio forzado a elegir entre su deber como policía y su lealtad hacia Marina. Su decisión de protegerla mientras exponía la verdad le costó su placa, pero ganó el respeto de la detective Quintana, quien había estado construyendo secretamente un caso contra los verdaderos criminales. El archivo histórico completo, analizado por un equipo de expertos liderado por la doctora María Teresa López, reveló que los robos actuales eran en realidad una restitución. Cada pieza estaba volviendo a sus legítimos dueños, mientras las réplicas mantenían la fachada del museo intacta. La red de corrupción comenzó a desmoronarse cuando varios implicados empezaron a confesar. El juez Felipe Aguilar, conocido por su integridad, supervisó personalmente las declaraciones, asegurando que cada testimonio fuera debidamente documentado y preservado. El desenlace llegó cuando el secretario Velasco intentó huir del país. La agente de Interpol, Natalia Rojas, que había estado monitoreando el caso, coordinó su captura en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. El caso culminó en un juicio histórico que duró 3 meses. La fiscal especial Andrea Guzmán presentó evidencia abrumadora que conectaba al secretario Velasco y sus cómplices con décadas de corrupción, robo de patrimonio cultural y el asesinato de los padres de Marina. La detective Quintana reveló durante el juicio que había estado investigando esta conspiración durante años, mucho antes de ser asignada al caso en Guanajuato. Su testimonio, respaldado por años de investigación meticulosa, demostró cómo la red criminal había operado con impunidad durante generaciones. El doctor Torres presentó evidencia forense que vinculaba definitivamente al comandante Ortiz con el asesinato del profesor Valenzuela. Las muestras de ADN y las fibras encontradas en la escena del crimen, analizadas por la especialista Claudia Vázquez, proporcionaron pruebas irrefutables. Marina testificó sobre su vida en el orfanato y cómo descubrió su verdadera identidad. La trabajadora social Carmen Jiménez corroboró su historia, proporcionando documentos que habían sido ocultados durante años sobre su adopción y verdadero linaje. Alejandro, aunque despojado de su placa, testificó sobre la corrupción dentro del departamento de policía. Su testimonio, respaldado por grabaciones secretas realizadas por el técnico de audio Jorge Medina, expuso la participación de varios oficiales de alto rango en el encubrimiento. La historiadora Patricia Soto presentó una investigación exhaustiva sobre el valor histórico y cultural de las piezas robadas, demostrando que su valor total superaba los 500 millones de pesos. Su testimonio ayudó a establecer la magnitud real de los crímenes cometidos. El juez Ramón Hernández, conocido por su firmeza contra la corrupción, presidió el caso. Su decisión final fue contundente. El secretario Velasco fue condenado a 45 años de prisión por múltiples cargos, incluyendo homicidio, corrupción y conspiración criminal. El comandante Ortiz
recibió una sentencia de 30 años por su participación en los asesinatos y el encubrimiento. Otros 12 funcionarios recibieron sentencias que variaban entre 10 y 25 años, dependiendo de su nivel de participación en la conspiración. Marina fue absuelta de los cargos de robo, ya que se determinó que actuaba para recuperar propiedad legítimamente suya y exponer crímenes mayores. El juez ordenó la restitución de todas las piezas a sus legítimos herederos, un proceso supervisado por la doctora Ana María Ruiz del Instituto Nacional de Antropología y de Historia. Alejandro, aunque perdió su carrera en la policía, fue reconocido por su papel en exponer la verdad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, representada por el licenciado Eduardo Torres, recomendó su reincorporación al servicio, aunque él decidió dedicarse a la investigación privada. La detective Quintana fue promovida a jefa de la nueva unidad de crímenes contra el patrimonio cultural, creada específicamente después de este caso. Su primer acto oficial fue establecer un protocolo para investigar casos similares de arte robado durante la Revolución. El museo fue reorganizado bajo la dirección de la doctora Isabel Ochoa, quien implementó nuevas políticas de transparencia y verificación de procedencia para todas las piezas de la colección. Se estableció una sala especial dedicada a contar la verdadera historia de las familias despojadas. Marina y Alejandro, finalmente libres de las sombras del pasado, colaboraron en la creación de una fundación dedicada a investigar y resolver casos similares de patrimonio cultural robado. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción institucional. El caso Montero Velasco, como se conoció posteriormente, llevó a una revisión completa de las colecciones de todos los museos estatales de México. La ministra de Cultura, Gabriela Ortiz, ordenó una auditoría exhaustiva para identificar otras piezas de procedencia dudosa. El impacto del caso se extendió más allá de las fronteras mexicanas, inspirando investigaciones similares en otros países latinoamericanos. La UNESCO, representada por el doctor Manuel Vargas, estableció nuevos protocolos internacionales para la verificación de procedencia de obras de arte en museos públicos.